Saludos amigos y amigas de Famosos Inside. Estamos en el Hotel Marriott de Blue Mall, donde estoy a punto de iniciar una conversación con Andrés Cepeda, quien se presenta mañana viernes y el sábado en el Teatro Nacional en homenajes a las madres, gracias a una producción de César Suárez Pisano. Bueno, Andrés, durante la pandemia conversamos en una ocasión, estabas en tu casa y hablamos muchísimo, era un programa de 1 hora, no es esto que es de media hora, pero ¿cómo te llevó la pandemia finalmente y qué te propones hacer para cubrir ese tiempo que no sé si lo perdiste o lo ganaste? Pues yo lo considero, bueno, primero que todo es un placer poderte tener aquí enfrente, por fin hablar sin transmisiones de por medio, sino estar frente a frente, sin Zoom. Eso ya es un gran avance. Pero mira, yo considero que ese tiempo de pandemia, aunque fue un cambio muy abrupto, tuve la fortuna de asumirlo con una mentalidad que terminó convirtiéndolo en una etapa muy provechosa para mí, a nivel personal, pero sobre todo a nivel profesional, porque tuve más tiempo que nunca para hacer música, para, como te lo comentaba aquella vez, para componer, para producir, para crear nuevos proyectos, los cuales he estado empezando a entregar de unos 6 meses para acá. Toda esa música, todos esos proyectos, todos esos álbumes, el documental, la participación en una película, sencillos diferentes, son producto de la concentración y del tiempo que tuve yo en ese momento para hacer lo mío. Y desde ese punto de vista para mí fue algo positivo, por supuesto, y me hizo fijarme en otros aspectos de lo que hago, me hizo entender mi profesión de una manera distinta. Estuvimos dedicados a hacer shows virtuales, a experimentar con la parte audiovisual para llegar a nuestro público, y hubo un aprendizaje interesante ahí en todo ese sentido, y en este momento estoy entregando todo eso que hice durante ese periodo. No estoy entregando el álbum, sencillos, bueno, una serie de proyectos que están ahí. ¿Sabes qué? Hace poco vi una interpretación tuya de Dos Gardenias de Isolina Carrillo con Monsieur Periné. Yo tuve el orgullo de conocer a Isolina y de algún modo trabajar con ella. Y no sé qué pensaría ella que un joven como tú de estos tiempos pues esté todavía interpretando. ¿Qué te dice Dos Gardenias a estas alturas? Bueno, para mí, primero que tengo que hacer una acotación. Aunque sí he trabajado con los amigos de Monsieur Periné y aunque sí amo el género del bolero, no he tenido la oportunidad de participar con ellos en esa canción. Pero sí es una canción que ha sido parte de mi repertorio. Yo la he cantado. Ay, de pronto lo hicimos en vivo con ellos. Ah, sí señor, pensé que me hablaste de una grabación, pero no, tienes mucha razón. Es un repertorio que siempre estará vigente mientras que lo sigamos cantando. Son canciones demasiado buenas, son canciones que representaron quizá la época de oro de la música latina, son canciones que le han dado la vuelta al mundo, que le han cantado miles de intérpretes y que merecen seguir siendo parte de nuestra cultura musical. A mí me parece muy importante que no olvidemos eso, la música evoluciona, llegan nuevos sonidos, nuevas maneras de hacerla, pero en el tiempo nos va dejando una serie de joyas que debemos saber conservar. Esta canción de la maestra Isolina es una de ellas. Para mí hace parte, como te digo, de una época dorada de nuestra música, particularmente del bolero, y una buena canción será una buena canción siempre, y eso no pierde vigencia. El bolero es un género que yo creo que si no se hubiese inventado, ¿tú crees que habría que inventarlo ahora? Sí, el bolero es una expresión muy bonita de nuestra cultura, y se alimenta de muchas fuentes. Obviamente hay una cosa muy propia, pero también durante la evolución del bolero hay un proceso de creación e imitación, que yo lo comparo. Los boleros del Caribe son como, para mí, en la música latina, son como las canciones del American Songbook, ¿no? Son canciones perennes, son canciones que representan toda una manera de sentir y de pensar de una comunidad. Y si no existiera, por supuesto que habría que volvérselo a inventar o inventárselo por primera vez, porque es una conexión directa con quienes somos, genética y humanamente, ¿no? E históricamente, con esa necesidad de expresar el amor.
¿no? Y eso siempre va a estar allí, ¿no? Los tiempos pueden cambiar, nos podemos volver un poco más superficiales con el tema de las relaciones humanas, pero el amor siempre va a estar ahí, de alguna manera. Y este género hace eso, combina esa identidad que tenemos también con esa emocionalidad, también tan propia nuestra de los latinos, de ser unos enamorados y unos enamoradizos, ¿no? Oye, tú, bueno, vienes de un país, Colombia, que es un país riquísimo en poesía, pero riquísimo también en narrativa. Yo recuerdo a Manuel Mejía Vallejo, que era un narrador y poeta también fabuloso, también gran amigo. Y yo me pregunto, en tu música, en tu manera de hacer, ¿hacia qué lado tú te inclinas más? ¿Hacia la narrativa colombiana o hacia la poesía? Pues a nivel personal como lector y como consumidor de literatura me he acercado más a la narrativa, aunque tengo grandes favoritos de la poesía que son también colombianos, desde el poeta Silva hasta un personaje como Raúl Gómez Hatín, absolutamente caribe también, además, dos polos opuestos, el uno muy bogotano y el otro muy costeño. Pero como autor creo que sí me acerco más o me interesa más la búsqueda de la producción poética de los colombianos. Pero te digo, como lector, la narrativa me ha llamado más la atención. Sin embargo, ¿por qué te pregunté? Porque en la estructura de tus canciones hay una historia que se cuenta, hay una narrativa ahí, y por eso te lo decía. No, necesariamente debe haber una narrativa. Lo que tratamos de contar con nuestras canciones son precisamente historias, pero no son historias extraordinarias, son historias absolutamente comunes y comunes a muchos de nosotros. Creo que ahí el truco es encontrar las palabras adecuadas para contar esa historia, que es la historia más antigua de la humanidad, que es la historia del amor, de una manera novedosa, y ahí es donde la poesía entra a ayudar a esa narración. Sin que esto nos lo estamos pasando como si fuera un barquillo de helado, ¿no? Pero oye, ¿sin qué nombres de la música colombiana no se podría hacer la historia de Andrés Cepeda? Bueno, yo pensaría que habría que mencionar a una gente que ha sembrado, ¿no? Hablaría yo de Lucho Bermúdez, hablaría yo del maestro Escalona, pensaría yo también en Pacho Galán. Después me pondría a pensar en un maestro como Jorge Villamil, como el maestro Luisa Calvo, de esa época, digamos, antigua de nuestra música, que igual no es tan antigua, es del siglo pasado. Y más recientemente yo tendría que mencionar a alguien muy importante en nuestra evolución de la escena musical colombiana, que es un señor que se llama Carlos Vives, que consiguió que el público, sobre todo la juventud colombiana, en esos años 90 y 2000, donde empezó su carrera como cantante de esta fusión de vallenato con rock y con pop, consiguió que toda esta audiencia joven se sintiera identificada con su folclore, con su manera de ser, con esa manera de entender la cultura y de apropiarse de ella, que nos estaba haciendo mucha falta. Y él consiguió cambiar la mentalidad del público y hacer que nos enamoráramos de nuestras propias cosas. Y eso resulta, entre otras muchas más, en la apropiación de nosotros, de nuestros géneros y nuestros sonidos, y de una evolución y de un boom musical en nuestro país muy importante, que si un personaje como Carlos no genera, seguramente no estaría sucediendo. Han puesto una musiquita por ahí atrás, no sé si la gente lo está oyendo, pero de todos modos estamos a punto de bailar aquí. Nosotros, sin embargo, yo quisiera saber, porque los videos clip tuyos son muchas veces o casi siempre muy cinematográficos. Hay una relación intrínseca ahí entre música y cine que es indiscutible. ¿Cómo es tu relación con el cine? ¿Has escrito música para cine? He hecho mucha música para televisión. Recientemente y para telenovelas, acabo de hacer música por primera vez y trabajé en una producción para una película. Mi música ha sido antes utilizada en documentales, pero este año fue la primera vez que tuve oportunidad de hacer una música para una película, una canción inédita. Pero sí, a mí el cine me llama mucho la atención, es una de las cosas que más me ha gustado. Siempre que me preguntan qué me hubiera gustado ser si no fuera músico, contesto que sin duda me hubiera gustado trabajar en el mundo del arte audiovisual, en el cine. ¿Me hubiera gustado ser Sylvester Stallone? No, me hubiera gustado ser un director de cine o un productor, porque en el fondo lo que a mí me interesa de todo esto, y tú lo mencionabas ahorita, es contar las historias.
historias. Y pues en el cine es como creo que la manera en que más herramientas y más medios tenemos para contar una narrativa. ¿Por qué ustedes los artistas siempre hacen un falso final en vez de hacer un falso inicio? A veces cuando llegamos tarde hay que hacer un falso inicio, pero sí, ese famoso falso final es ese momento en que abandonamos la tarima esperando a ver si hay aplauso y hay bis, y si hay bis pues se regresa con mucha emoción y se da ese último trocito de espectáculo en el que se invita precisamente como al público a que nos diga si quiere más, ¿no? de este show. Y es un momento emocionante porque está uno detrás de la tarima esperando a sentir esos aplausos y a sentir ese llamado para regresar. Y se ha convertido pues como en algo, como un obligado de todos los shows. Ese encore es muy importante. Tu mamá falleció hace más de 20 años, sí. Me recuerdo que me lo contaste aquella vez. Y siempre la pérdida de la madre, a mí me pasó lo mismo que a ti. Es algo que está, pues ahí uno lo tiene de todos modos muy vivo. Y ahora cantarle a las madres, como que es una emoción muy particular, ¿no? Pues es muy emocionante para mí porque obviamente yo perdí a mi madre, la relación que tengo con ella es espiritual, es mental, pero tener la oportunidad de cantarle a las madres y acompañar a muchos hijos, a hacerles el homenaje, a valorar que las tienen aquí, que las tienen presentes, obviamente para mí es emocionante y es una gran excusa para conectarme con esos sentimientos y con esos recuerdos que tengo de mi mamá, ¿no? A quien alcancé a disfrutar mucho a pesar de que se me fue muy pronto. Vamos a seguir bailando, pero ¿con qué cosas de la música urbana tú te quedarías si es que acaso encuentras que en la música urbana hay cosas salvables, hay cosas que por supuesto puedan servir más allá de, digo, por ejemplo, aquí las letras son atroces, son terribles, la mayoría, el 99% es con muchas malas palabras, sexualidad, mucho abuso de la mujer, violencia, en fin, todas esas cosas. Es terrible realmente, pero y eso opaca las cosas buenas que muchas veces puede haber, ¿no? Pues yo primero haría la salvedad de que en todos los géneros hay música buena y hay música mala, no es culpa del género. Hay boleros muy malos y hay rock muy flojo también, ¿no? Y todo esto. Entonces, haciendo la salvedad de que en todo género hay cosas muy bonitas, yo pensaría que hay un tema que tiene que ver con, que me parece muy interesante, que tiene que ver con el hecho de utilizar ritmos y utilizar samples o piezas de otros tipos de música para introducirlas en los beats y en los ritmos que pasan en la música urbana. Si nos ponemos muy atentos a escuchar lo que sucede, pueda que melódicamente no haya una gran complejidad o armónicamente no haya una gran complejidad, pero rítmicamente pasan unas cosas muy interesantes. No en vano el planeta baila al son de la música urbana, porque rítmicamente hay algo muy interesante que tiene una herencia africana, que tiene una influencia electrónica, por supuesto, que tiene este tema de la fusión de los samples y de los diferentes sonidos. Me parece que hay una riqueza y sí hay personajes que se sientan y escriben letras muy interesantes. Te voy a dar el ejemplo de uno de mis favoritos, que es el señor Residente. Me parece que es un tipo que se aproxima a su género con una gran inteligencia, con una capacidad narrativa tremenda, con una amplitud de vocabulario muy atractiva, muy poético. Y entonces eso me parece que son, y no es el único, hay gente haciendo cosas muy interesantes, pero pienso que, digamos, desde el punto de vista musical, en la parte rítmica, ahí hay una propuesta realmente interesante y repito, por eso es que el planeta baila, ¿no? Uno puede pensar que es un concepto muy elemental, pero no. Hacer vibrar a gente de diferentes culturas con un solo sonido, con un solo ritmo, tiene un gran mérito. Última pregunta. Tú estás preparando un disco con cosas que hiciste en la pandemia y con cosas que te van surgiendo ahora. ¿Cuál es la idea central de este disco? Si tú tuvieras que decirlo en una oración, digamos, y de qué título estamos hablando, cómo se llama, qué géneros coinciden ahí, qué ritmos. De esa etapa que tú mencionas han salido varios proyectos. El primero de ellos se llama Guitarra y Voz, que es un concierto, como su nombre lo indica, guitarra y voz. Otro que es un homenaje a mi padre que se llama Me estás haciendo falta, las canciones que cantaba mi papá.
Otro álbum que está en proceso es uno que se llama 7 de julio, pero ese no ha salido todavía, va a salir el otro año. Y en este momento estoy presentando uno que se llama 14º, que está muy ligado a mi anterior álbum de estudio que se llama 13. Está muy ligado porque tienen como varias cosas, aparte como del estilo de las canciones, tienen en común que es un proyecto colaborativo con diferentes grupos de productores y de músicos diferentes en diferentes canciones, y en el que cuento con la colaboración de otros artistas. Es un disco no necesariamente de duetos, porque hay canciones solistas también, pero es un disco muy colaborativo, y en eso los veo como parte de una sola etapa. Este 14º también hace relación no solamente al número, sino a esta constante itinerancia que estamos teniendo. Siempre estamos en la habitación de algún hotel, y yo puedo estar en ese 14º o en esa 10ª habitación, si quiero hacer una comparación con mi carrera. Pero yo diría que es un disco de pop romántico. Hay pocos elementos que se salgan de ese concepto. Digamos, los boleros y otro tipo de sonidos los encontramos en proyectos como los que te mencioné anteriormente, pero es un disco de pop romántico. Muchísimas gracias, Andrés, por esta generosidad tuya de estar hoy en Famosos Inside.